poquito de pacienticos, ¿no? Entonces, vamos a comentar que además de las cosas que habíamos visto la semana anterior, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, y que empezábamos a hablar un poquito de las infecciones urinarias, pues también el riñón se ve afectado por enfermedades neoplásicas. Entonces voy a mostrarles solamente esto para que les quede fácil acordarse de esta imagen, de que es, primero lo voy a describir y después les voy a decir el nombre. Es una lesión donde generalmente ella se ubica en uno de los polos del riñón. Si ven que aquí nosotros identificamos la parte de abajo del riñón y el resto del órgano está reemplazado por una gran masa que no es que esté muy bien delimitada, ¿no? Ustedes ven que no tiene unos límites o una cápsula precisa. Es una lesión bastante grande que se ubica generalmente en el polo superior, que tiene amplia zona de necrosis. Miren, este es como el tejido no necrosado y este ya es el tejido necrótico. Entonces, si uno en un tumor ve necrosis, inmediatamente tiene que concluir que es un tumor que está creciendo muy rápido, y como está creciendo tan rápido, pues hay una parte del mismo que empieza a autodestruirse o a necrosarse, porque se ubica generalmente en la parte superior del riñón. Durante mucho tiempo ese tumor fue llamado el hipernefroma, ¿sí? Y mirado microscópicamente, las células son muy claras, entonces también le dieron ese nombre, tumor de células claras. Y una de las primeras descripciones del tumor la hizo un señor de apellido Gravis. Entonces tenía todos esos nombres: tumor de Gravis, hipernefroma, tumor de células claras, pero el nombre que se prefiere actualmente, y lo digo de último para que sea ese el que tengamos en mente: carcinoma de células renales. ¿Sí? Fácil, porque es un tumor del riñón. Entonces, carcinoma, porque es un tumor maligno, carcinoma de células renales. Este es un tumor que generalmente aparece en personas mayores, usualmente es en personas mayores de 60 años. Eso no quiere decir que de pronto no se cuele por ahí alguien que tenga menos de esa edad. Es un tumor más frecuente en hombres que en mujeres, y que solamente en un porcentaje menor puede llegar a ser bilateral. Usualmente es un tumor que se ubica en uno de estos órganos, no en ambos, aunque hay una pequeña proporción de bilateralidad. Es un tumor que puede dar metástasis de manera muy rápida, o puede crecer como esto y no dar metástasis, o sea que el comportamiento clínico y biológico es a veces poco predecible. Pero de las cosas que se ven con este tumor es que él tiende a invadir la vena renal. Aquí en este caso pues no la está invadiendo, pero es como una tendencia que él presenta, ¿no? El tumor empieza a crecer y se sale cuando coge la vena renal y se viene por la vena renal, e incluso empieza a invadir también la vena cava inferior, ¿no? Bien, entonces ahorita si quieren le toman la foto para que no se les olvide estos que son una variante, pero que no son como tan clásicos. Simplemente no los voy a mostrar para que ustedes no se confundan. Y vamos a hablar ahora de una situación muy frecuente, y es la siguiente. Ustedes acá reconocen el riñón y reconocen el ureter, pero ¿qué les llama la atención? Una dilatación muy marcada del sistema pielocalicial y del ureter, y también de lo que es el riñón. Entonces vamos a mirar esta parte. Imagínense que
Si yo corto esto por acá, lo que voy a ver es esto. Simplemente ha habido una dilatación del sistema pielocalicial y una atrofia secundaria del parenquima renal. Entonces lo que se nos ha formado es prácticamente un riñón muy deformado y atrófico, porque por dentro se ha producido dilatación y atrofia secundaria a la compresión del líquido que se ha coleccionado allí a presión. ¿Qué líquido estará aquí adentro? Orina, ¿no? Entonces, y para que esto haya llegado a este punto, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Una obstrucción, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues aquí yo la terminé de hacer con una pita, pero en realidad esto era por un tumor en el útero que terminaba comprimiendo el paso o la relación que tiene el ureter con el útero. Hay un punto en las relaciones anatómicas en que el ureter se pone en relación con el cuello uterino, entonces ahí estaba comprimido y se produjo esto que ustedes están viendo. Empezó a coleccionarse orina acá, a generar una obstrucción retrógrada del uréter, después del sistema pielocalicial y finalmente a producir una atrofia secundaria del parenquima renal. Esto se denomina una, si fuera solo el riñón, una hidronefrosis. En esta que es el riñón más el ureter más la pelvis renal, hidroureteronefrosis, porque es el riñón más el ureter, ¿no? Hidroureteronefrosis. Aquí solo estamos viendo el riñón dilatado, entonces una hidronefrosis. Estos son dos casos pues muy extremos, ¿cierto? Estos son como grados intermedios, pero igual muy severos. Miren lo que quedó del riñón. ¿Sí? Miren lo que queda. Normalmente, aunque aquí no tenemos ninguna, pero el parénquima renal debe llegar hasta acá. ¿Sí? Acá fíjense que no, al producirse una dilatación del sistema pielocalicial, es decir, de las cálices menores y los cálices mayores, y al generarse una presión se va comprimiendo el parénquima renal y él se va adelgazando cada vez más, ¿no? Eso es lo que traduce hidronefrosis, ¿no? Dilatación del sistema pielocalicial con atrofia secundaria del parénquima renal. ¿Pero qué es lo que causa esa dilatación? Entonces, la dilatación de esto implica que debe haber una obstrucción al drenaje de la orina y que esa obstrucción puede ser desde adentro, es decir, desde adentro, que puede ser desde acá, o desde afuera. Entonces, si la obstrucción es de adentro, hablamos de una obstrucción intrínseca. Y si es de afuera, es extrínseca. Esta que les puse es una obstrucción extrínseca porque había un tumor que comprimía el ureter. Estas otras corresponden a obstrucciones intrínsecas, y las intrínsecas generalmente, por lo menos estas que tenemos acá, son secundarias a la presencia de cálculos en la vía urinaria. Entonces, cuando la obstrucción es completa, ¿cierto?, un riñón puede llegar a adquirir esta configuración en un tiempo tan corto como 6 semanas, ¿cierto? Un cálculo que se meta acá y que obstruya completamente y que no sea tratado, en 6 semanas daña un riñón. Ahora, si es un cálculo más pequeño que se traba y vuelve y sale y deja pasar de manera intermitente, entonces esto puede demorar más tiempo, más o menos unos 6 meses, ¿no? Entonces estos, ustedes se dan cuenta que es un tiempo corto para producir un daño tan severo, ¿no? Afortunadamente, cuando son cálculos, eso duele como un demonio.
Entonces la gente rápido consulta y al consultar pues le tienen que hacer los exámenes y descubrirle eso y tratárselo. Pero si por ejemplo como en este caso la presencia del tumor desvió un poco la atención, porque de otra cosa era un tumor benigno, un mioma, pero era muy grande. Entonces todo se desvió, fue hacia la presencia de un tumor en el útero y descuidó lo más grave, que fue que por no haber intervenido a tiempo se dañó un riñón. Esto ya no es recuperable. Hablando, por ejemplo, de los cálculos. Entonces, la orina en general, pues ya veíamos, un líquido, pero tiene muchas sales disueltas. Entonces, todas aquellas condiciones que favorezcan, por ejemplo, la eliminación de orina con poquita agua y muchas sales. ¿En qué situación la podríamos plantear? Que yo orine poco volumen y lógicamente tengo que eliminar las mismas sales, entonces esas sales van a estar concentradas, es decir, en qué situaciones nosotros podríamos orinar concentradamente o eliminar orina concentrada, en todas las condiciones que impliquen deshidratación. Entonces, que yo soy corredor de maratón, por ejemplo, o ciclista, y todos los días entreno 4 horas y sudo como un berraco, y no me hidrato adecuadamente, empieza esa orina a concentrarse y va a llegar un momento en que esas sales que están disueltas empiezan a compactarse. Ellas que necesitan para compactarse, que las células epiteliales se junten y les sirvan de núcleo, y ahí empiezan a depositarse y a acumularse esas sales y a formar pequeñas piedritas. Profe, la composición de los cálculos puede ser distinta, ¿cierto? O sea, sí, la más frecuente, o sea, la composición más frecuente de los cálculos que aparecen en el riñón son los de oxalato de calcio. Esos son los, digamos, como el 75% de los cálculos que uno encuentra en una persona son de oxalato de calcio. Pero entonces uno dice, pero es que es por tomar leche, ¿no? O que generalmente los cálculos se van a producir independientemente de cuál sea la composición por procesos de deshidratación. Entonces, que en más viejos que en jóvenes, no, en cualquiera. Incluso, por ejemplo, un estudio, ¿cómo? ¿O de retención de líquidos? No, con retención de líquido no, sino más bien ¿con qué? Con cuestión de deshidratación. Un estudio que ya tiene tiempo, porque eso fue de la época del 60, con los soldados americanos en Vietnam. Como el Vietcong, una de las cosas que utilizó para ganar la guerra fue envenenar las fuentes de agua. Entonces a los soldados gringos les daban su cantimplora y ellos podían coger el agua pues de donde fuera, pero le echaban el hipoclorito o las gotas de algo para quitarles ahí un poco de bacterias patógenas, pero es que no eran solo bacterias, eran parásitos. Pero los soldados, hay hombres ahí más o menos robustos, acostumbrados al clima de Estados Unidos y que los pasen allá a un clima muy tropical, y fuera de eso, con solo lo que les cabía en la cantimplora esa, que era menos de 1 litro, como 700 centímetros cúbicos, la cantimplorita esa que usaban, para todo un día, donde los tipos caminen y al sol, pues lógicamente se deshidrataban. Y dicen que una de las formas en que el Vietcong ganó esa guerra fue a punta de la deshidratación de los soldados, que hicieron en un porcentaje muy alto cálculos renales. Entonces, un cálculo renal duele más que cualquier cosa, ¿no? Cuando el cálculo renal le ha dado a una mujer, ellas son las que comparan y son las que han generado
digamos, como esa creencia que dice que el dolor de un cálculo en el riñón es muchísimo más intenso que la contracción uterina durante el parto, que es como, se supone que es el dolor más intenso a que un ser humano se somete, ¿no? Bueno, no se asusten. En todo caso dice que eso es muy doloroso. Entonces, para que digan que es, dice, más doloroso que un parto, entonces más o menos para que se imaginen cómo debe oler esa vaina. Bueno, claro que se imaginen, no, porque usted no ha tenido, usted tampoco. Entonces apenas... Ni cálculos. Bueno, no. En todo caso, es un dolor bastante intenso, ¿no? Como la mayoría son oxalato de calcio, ustedes de pronto habrán visto en los dibujitos de los cristales que parecen como una tapa de ataúd, ¿sí son esos? ¿O no? No, la cartica parece. Ah, bueno, sí, como tapa de ataúd, es que uno es patólogo, en lugar de decir que el sobrecito, más bien como una tapa de ataúd, pero sí sobre. Entonces, estos cálculos generalmente son pequeños, casi nunca son mayores de 5 milímetros, pero son espiculados, o sea, no se forma un cálculo redondo, sino un cálculo con muchas aristas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese cálculo va bajando, ahí es, porque él se forma acá, empieza a bajar, ¿no? Y a medida que baja, ahí es donde el hombre empieza a sudar, porque el uréter tiene 3 estrecheces. Una, cuando se une la pelvis con el uréter, es decir, la unión pielo-ureteral. Esta es la primera estrechez acá. Entonces, cuando el cálculo llega aquí, el primer cimbronazo, dolor acá, y se dobla. ¿Sí? El segundo es cuando el uréter entra a la pelvis, entonces él tiene que remontar el borde de la pelvis y ahí hace una segunda estrechez. Y la tercera, cuando el uréter se mete a la vejiga, ¿no? Incluso la entrada del uréter a la pelvis coincide con la relación anatómica del uréter pasando por encima de la arteria hipogástrica. Entonces es como si quedara entre el borde de la pelvis y la arteria. Entonces ahí es. Entonces ese calculito, cuando pasa ahí, el primer guamazo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la pelvis o el sistema urinario para tratar de eliminar ese cálculo? Como tiene músculo, se contrae, entonces por eso es dolor cólico, el músculo contrayéndose hasta que logra vencer este primer obstáculo. Entonces la gente, primer descanso, el riñón, el cálculo sigue bajando y al llegar a la pelvis el segundo, ¿no? Y ahí otra vez. Y cuando lo logra vencer, descansa otro poquito y después cuando llega a la vejiga y hasta que ese es ya es más bajo, ese es cuando el tipo se bota al piso y después la salida, ¿no? Es salir por la uretra, eso también duele berracamente. La pregunta es que pues la proporción de que, o sea, ¿cuál es más frecuente que le dé cálculos a un hombre que a una mujer? Sí, es más frecuente en el hombre, porque generalmente el hombre tiende a desarrollar más actividades que lo deshidraten, ¿sí me entiende? O sea, por ejemplo, el corredor de maratón, todos los atletas que corren maratón y que tienen que entrenarse de 3 horas, 4 horas de trote al día, todos ellos hacen cálculos de oxalato de calcio. Los soldados, es muy frecuente en ellos. En general los deportistas de largo aliento, no digamos de alto rendimiento, sino de largo aliento, o sea, ciclistas de 4 o 5 horas, aunque tiende a ser menos, porque como esto ya lo conocen tanto, entonces le dicen, hidrátese, hasta para usted ir la media hora al gimnasio,
lleve su botellita y esté tomando agua, porque si no, se torna propenso a desarrollar esto. Los de oxalato de calcio, que son los más frecuentes. Entonces, imagine, el tipo llega y uno ya sabe que él tiene, porque llega doblado a la consulta, ¿no? Se le hace la... ¿Qué examen nos serviría? La ecografía. Más rápido, así. Un examen general de orina, ¿no? Es posible que la hematuria no sea macroscópica, pero usted en el sedimento urinario va a encontrar sangre todo el campo. ¿Por qué? Porque es que ese calculito espiculado lleno de aristas, cuando va bajando, eso desgarra la cera, la mucosa del uréter. Entonces ahí está el diagnóstico, ¿no? Dolor más hematuria macro o microscópica. Bueno, listo. Pero sin embargo el oxalato de calcio no es el único, ¿no? Está, por ejemplo, los que llaman los cálculos de estrubita o fosfatos triples, ¿no? Fosfato de calcio, magnesio y amonio, ¿no? Los fosfatos triples que curiosamente se presentan es cuando la persona tiene alguna infección urinaria por un germen que alcaliniza la orina, por ejemplo el Proteus o el estafilococo, más el Proteus, pero entonces, y esos cálculos sí ya no son pequeños, son grandes. Aquí yo tenía unos por acá, pero se me desaparecieron. Pero lo curioso de esos cálculos es que ellos se forman y son cálculos muy grandes que adoptan la forma como en astas de ciervo, porque ellos se amoldan a la forma de los cálices mayores y menores. Entonces dan una forma así como de asta de ciervo, ¿sí? O sea, es un cálculo grande que se queda aquí metido. Y generalmente cuando uno encuentra, por ejemplo, en el sedimento urinario, cristales de fosfatos triples, entonces, seguramente que esa persona, al hacerle un seguimiento, a lo mejor ha tenido episodios o continúa durante mucho tiempo con una infección urinaria que no pasa, ¿no? Y cuando se mira cuál es el germen, realmente es el Proteus. Tengo una pregunta, o sea que necesariamente cuando hay presencia de fosfatos triples hay un daño, o sea, una infección a nivel del riñón. Pues no necesariamente, pero sugiere, ¿no? O sea, y sugiere que sea un microorganismo que alcaliniza la orina, que es lo que favorece la aparición. ¿No puede ser de pronto solo a nivel de la vejiga o algo así? No, generalmente indica que la orina es arriba. Porque es que, por ejemplo, la orina es más fácil que se alcalinice, digamos, en el riñón que dentro de la vejiga, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y se va formando ese gran cálculo, son cálculos de 3, de 4 centímetros, porque es que forman un molde completo acá, ¿sí? Parecido a esos cálculos, a los corales, por ejemplo, también los llaman cálculos coraliformes. Ustedes ven ahí esos corales ahí de adorno, eso que le venden a uno, que son como deditos así grandes, ramificados, así. Por eso también los llaman cálculos coraliformes o en astas de ciervo, ¿no? Que son los de los fosfatos triples. Ahora hay otros que ya apenas son como el 5%, por ejemplo ácido úrico. Ácido úrico, las personas que tienen altos niveles de ácido úrico, pero incluso, por ejemplo, pacientes que sufren de gota, que serían los que más fácil podrían hacerlo, ya ni ellos lo hacen, porque como a esas personas se les enseña que tienen que tomar agua para que disuelvan. Entonces, se ve más de pronto en personas que están siendo objeto de quimioterapia, ¿sí? Entonces, la quimioterapia, los medicamentos usados en eso, como producen una lisis celular importante, hace que estos pacientes eliminen
una elevada cantidad de, de ácido úrico en la orina, que es lo que resulta del metabolismo de las proteínas de la destrucción celular y el metabolismo de las purinas. Entonces, claro, ahí va quedando el ácido úrico, que se tiende de pronto a acumular también acá, pero no es como muy frecuente, y hay otros que ya son excepcionales, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga una alteración en el metabolismo de un aminoácido esencial, como la cisteína. Entonces, eso ya es más raro. O sea, para efectos prácticos diríamos oxalato de calcio y fosfatos triples, también llamados cálculos de struvita o de fosfato amónico magnesio. Entonces, esto es otra hidronefrosis, ¿no? Entonces, miren cómo se dilata todo el sistema pielocalicial y cómo se atrofia el parenquima, ¿no? El parenquima renal. Miren, todo esto son esos casos de pielonefritis. Sin embargo, por ejemplo, este sí es una pielonefritis sin problema. Perdón, una hidronefrosis. Sí. Es que bueno, cuando vimos tuberculosis habían algunas... Esta, es que precisamente por eso esta se la iba a dejar de último. Esta, ustedes ven, esto que hay aquí es necrosis caseosa. Y entonces la necrosis caseosa empieza a eliminarse junto con con la orina, y va quedando estos espacios que vienen a ser como el equivalente a las cavernas. Entonces, esta es una tuberculosis renal. Pues infortunadamente aquí no está el ureter, pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la hidronefrosis convencional, que el ureter se adelgaza y se dilata, en este no. En la tuberculosis renal, el ureter se engruesa y se acorta, ¿sí? Lo que pasa es que aquí no tenemos el ureter, pero lo que vemos en un parcial de orina será las células tubulares, que se llaman las células. los cilindros formando, por ejemplo, las células epiteliales que se van colando por el túbulo. Entonces, cilindros epiteliales, ¿sí? Células epiteliales. O por ejemplo, en la tuberculosis, que llama la atención en el parcial de orina. Exacto, que hay polimorfos, porque eso produce eliminación de células inflamatorias. Pero usted le hace un gran y ahí no sale ninguna bacteria. ¿Por qué? Porque simplemente el bacilo de la tuberculosis no se tiñe con la coloración de gran, ¿no? Y tenemos esta otra, donde, ¿qué llama la atención? Bueno, aquí no hay ningún riñón normalito como para poder comparar, pero ¿qué les llama la atención? Esa, una superficie completamente irregular, ¿no? Llena de cicatrices. Esta es la pielonefritis crónica, que está caracterizada por una superficie externa irregular, llena de múltiples cicatrices, y al abrirlo, pues, que siempre haya un poquito de deformidad del sistema pielocalicial. Aquí, pues como no lo tenemos abierto, no se nota mucho, pero sí se deforma, no al grado que vemos acá, pero hay un poquito de deformidad. Pero lo más llamativo es esto. Entonces, ¿por qué se producen esas cicatrices? Porque las bacterias que suben van produciendo pequeños abscesitos que se controlan con el tratamiento o con el sistema inmune, y ahí donde se produjo el absceso, después se genera una cicatriz. Y como estas son infecciones que generalmente repiten y repiten, porque por ejemplo que el embarazo, que la próstata agrandada de tamaño, todas esas cosas, entonces se va generando episodios repetidos de pielonefritis aguda, que al sumarse van generando esto, que es la pielonefritis crónica. Sí, también me iba a preguntar. Sí. Un quiste, esto es un quiste. Este es un quiste, lo pueden tocar y se van a dar cuenta que esto es renitente.
Los quistes en el riñón sí son algo como muy, muy frecuente, ¿no? Tóquenlo. Es un quiste. Un quiste renal simple, sí, eso no tiene problema. Al lado también. Ah, mira, aquí hay otro, ¿no? Sí, eso generalmente tiene varios, ¿no? Usualmente el que tiene uno tiene dos, o tiene más. Bien, entonces esto es fundamentalmente lo que Profe, quería. ¿hay una diferencia morfológica macroscópica entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico? No. El síndrome nefrítico y el nefrótico lo que van a tener es una diferencia clínica, ¿no? Y sobre todo desde el laboratorio, ¿no? Pero clínica y de laboratorio, ¿no? Mientras el nefrótico, por ejemplo, ¿qué era lo que nos daba? La proteinuria, ¿no? Al producirse mucha pérdida de proteínas, la persona va a tener hipoproteinemia y se va a hinchar. Entonces, el edema generalizado es lo que caracteriza al nefrótico. Y al nefrítico, como es una inflamación en los glomérulos, lo que va a haber es poca producción de orina, oliguria, hematuria, porque recuerden que los glomérulos se van a reventar por la inflamación, oliguria, hematuria, y para incrementar la filtración glomerular, entonces el riñón hace que se produzca mucha renina y se eleve la presión. Entonces, hematuria, oliguria e hipertensión en el nefrítico, y en el nefrótico, pues lo que va a haber es esto, el edema generalizado. Pero macroscópicamente no, porque de manera afortunada ya la gente no se muere, por lo menos de inicio de esas cosas, ¿no? Antes sí, los niños se morían de síndrome nefrítico porque se subía tanta la presión que se les reventaba, hacían hemorragias cerebrales. Entonces uno veía los riñones llenos de punticos que se llamaban en picadura de pulga. ¿Por qué? Porque los 2 millones, 1 millón en cada riñón de glomérulos reventados por la hipertensión producían ese punteado como en picadura de pulga, que eran puras hemorragias puntiformes debido a la ruptura de los glomérulos, y eso producía el sangrado. Pero como ya es tan conocido y ya todo el mundo se familiarizó tanto con el síndrome nefrítico y el nefrótico, sobre todo en los niños, pues ya no. Y cuando da en los adultos, pues tiene un curso clínico mucho más insidioso, que generalmente es secundario a otra enfermedad. Por ejemplo, tanto el nefrótico como el nefrítico pueden ser secundarios a un lupus. Entonces, a la persona pues ya no le para tantas bolas a si lo que está haciendo es un nefrítico, un nefrótico, sino tratarle el lupus para mejorar el funcionamiento no solamente del riñón, que es el órgano que más se daña, sino la piel y el pulmón y todos los órganos que además se ven involucrados. Pues es una pielonefritis, pero las cicatrices no son tan marcadas como esta, entonces por eso no, sí, son cicatrices más decenticas, menos feas. Entonces, ni siquiera lo vamos a mirar. Entonces, aunque se acuerden de esta que es la pielonefritis crónica, la hidroureteronefrosis, la hidronefrosis, la tuberculosis renal, más hidronefrosis y el tumor o carcinoma de células renales, básicamente, sí. Que hoy me pusieron a correr porque me tocó hacer otra vuelta en otro lado, ahí no es capaz de ocuparme.